Oí esa hermosa profecía que decía que Él pudo haber bajado de esa cruz. Y así dice la Biblia, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho, pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque le ama a usted y porque me ama a mí. Aleluya. Démosle aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? Porque ese sacrificio no fue en vano. Aquí está un pueblo que le alaba y le adora en espíritu y en verdad. Usted está muy consciente del Dios que nosotros venimos a este lugar para adorar y glorificar su santo nombre. Amén. Bienvenidos en esta mañana. Vamos a predicar la palabra de Dios. No se me sienta cansado, sino siéntase privilegiado de haber hecho ese acto de conmemoración a la Santa Cena. Es un acto de obediencia, ¿verdad? Y cuando obedecemos a la palabra, hermanos, Dios se manifiesta en su pueblo. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Vamos a leer esta hermosa palabra en Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 hasta el 7. Mire el tema. Volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. Volver a accionar. Amén. Gloria a Dios. Tenemos ya la palabra. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: mire, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Mire la iglesia de Éfeso, ya has sufrido, ya has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga bien que este es el versículo clave. Pero tengo contra ti, dice el Señor, mire, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo vamos a leer nuevamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Este versículo también es claro. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre Santo, en esta hermosa mañana, Señor, nos disponemos a hablar tu palabra, Señor. Este pueblo necesita escuchar la palabra que edifique nuestra vida. Pues tú tienes, Señor, esa palabra. Habla cada nuestra vida, Señor. Exhorta nuestra vida, edifica nuestra vida, Señor. Permite que nuestro corazón se abra y pueda atender a ese llamado. Si estamos haciendo acciones que han dejado el primer amor, quizá ya no te servimos con el mismo amor cuando iniciamos, pero que tu Espíritu Santo, Señor, hoy nos llene, nos capacite, avive nuestro corazón para servirte mejor, Señor. Sabemos que son los últimos días, tu venida está cercana, Señor, y nos estás hablando a tiempo y fuera de tiempo, para que ninguna de nuestras almas que estamos aquí nos quedemos y no vayamos contigo a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendícenos aún más, Señor, de lo hermoso que nos ha hecho sentir en esta mañana, Padre. Porque delante de ti,
no nos podemos esconder, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: volvamos al primer amor. Fíjense que Cristo mostró su amor para con su pueblo, ¿verdad? Dios nos dio a su Hijo a precio de un sacrificio tan grande, porque nos ama a usted y a mí. Pero es lo que Él nos espera de nosotros, es que nosotros también le amemos a Él. Amén. Aquí es un pueblo que le amamos al Señor. Amén. Aquí está un pueblo que reconocemos que Dios es inmensamente bueno con cada uno de nosotros. Y muestra de eso es que usted ha venido en este día a alabar el nombre de Dios. Cuando dijeron que iba a haber Santa Cena, yo creo que todos nos propusimos, ¿verdad?, a decir: yo me voy a preparar para ir y recibir la enseñanza de la Santa Cena, porque Dios, hermanos, quiere llenarnos de su presencia en nuestro corazón. Mire, vamos a hablar de una iglesia, hermanos, que Juan escribe a las 7 iglesias, en unas condiciones que Juan, el teólogo, fue desterrado. Sabe que en el principio de la iglesia fue perseguida, y fue perseguida a muerte. Los discípulos del Señor murieron en condiciones terribles, pero Juan, ¿verdad?, todo preparado bajo la voluntad de Dios, fue desterrado a una isla llamada Patmos, y allí Dios le habló y le mandó un mensaje a las 7 iglesias. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos habla a nosotros a través de su palabra. Y miren, le escribe a las 7 iglesias, ¿verdad? Estas eran las iglesias que estaban en el Asia Menor. Eran las 7 iglesias. Si nosotros estudiamos Apocalipsis del 2 y capítulo 3, vamos a ver que allí encontramos el mensaje a las iglesias. Si usted tiene abierta su Biblia y lee el capítulo 2, dice: la iglesia sin amor. Esa fue la iglesia de Éfeso. Fíjense que Éfeso era la iglesia sin amor. De allí le escribió a Esmirna. Ese sería otro tema, ¿verdad? La iglesia perseguida, porque sufrieron persecución, pero la iglesia se mantuvo firme. La iglesia se mantuvo fiel, porque creía en el Dios que usted y yo creemos. Amén. Esa iglesia se mantuvo fuerte porque el Espíritu Santo fue una promesa real en la iglesia primitiva, y también es real en la iglesia actual. Sabe que con nosotros está el Espíritu Santo, y ese es el que nos motiva, ese es el que nos da fuerza para seguir siempre adelante. Estaba Pérgamo, era la iglesia acomodada. Sabe que en la actualidad muchos nos queremos acomodar a este siglo. Muchos queremos vivir conforme a la moda, conforme a los tiempos actuales. Hay un desorden muchas veces en las iglesias, y la gente lo que está diciendo es que Dios no quiere el buen vestir, Dios quiere el corazón. Pero yo les tengo algo que decir: Dios no solo quiere nuestro corazón, sino que todo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual debe de comportarse como tal, como un hijo de Dios, como un hijo que vive bajo las promesas y la confianza de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: es santo, porque nuestro Dios es santo. Amén. Gloria a Dios. Mire las iglesias, usted en algún momento estudia las 7 iglesias, porque es un mensaje también para la iglesia actual. Amén. Estaba Tiatira, era la iglesia corrupta. Estaba Sardis, la iglesia muerta. Filadelfia era la iglesia fiel. Esos eran los
¿Cómo era la iglesia la última? La iglesia tibia. ¿Ha oído hablar de eso? Nosotros, Dios nos guarde que seamos una iglesia tibia, ¿verdad? Porque me dice, mire, ni es fría ni caliente, le dice a la Odisea. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres frío, eres tibia y no fría, ni caliente, que dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que el Señor no quiere cristianos tibios. No quiere cristianos tibios. Él no quiere que nosotros seamos cristianos calientes en el Espíritu Santo. Que no seamos fríos tampoco, ¿verdad? Mucho menos tibios. ¿Por qué? Porque dice que te vomitaré de mi boca. Muchas veces vemos cristianos que han comenzado en el Espíritu y todo, pero va pasando el tiempo, empiezan a hacer actos que no le agradan a Dios, y cómo nos ve al final, fuera de la iglesia, porque el Señor quiere una iglesia que viva en santidad. Amén. Así que hoy tenemos la oportunidad, nuestra conciencia sabe cómo está nuestra vida. Si estamos tibios, demos el paso a entrar en el grupo de los que el Señor quiere. Amén. Dios es bueno y su misericordia está con nosotros. Éfeso en la antigüedad estaba, como les dije, en Asia Menor. En la actualidad se conoce como Turquía. Si nosotros analizamos el mapa, ahí vamos a encontrar que hoy es Turquía. Mire, en el tiempo de que se le escribió esta carta, Éfeso era una ciudad comercial. ¿Por qué? Porque era una zona costera. Entonces allí había mucho turismo, había mucho trabajo, y cuando hay trabajo hay prosperidad, y era bien próspera, muy visitada, de tal forma que en ese tiempo tenía una de las 7 maravillas del mundo. Y fíjense que era un templo dedicado a la diosa Diana para los romanos, ¿verdad? Ellos llegaban y adoraban allí. Y es que podemos ver que la idolatría se había propagado, ¿sí? Pero a pesar de eso, había una iglesia en Éfeso que le servía a Dios. Esa iglesia, hermano, fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, ¿verdad? Dios lo comisionó a ir a Éfeso y ahí fundó una iglesia que luego fue pastoreada por aquel joven Timoteo, un joven bien ejemplar. Y esta iglesia, hermanos, era un ejemplo de iglesia, porque dice la palabra, miren, yo conozco, el verso 2, yo conozco tus obras. Cuando había obras, es porque esa iglesia hacía acciones que Cristo quiere como cristianos. Ellos hacían buenas obras, le ayudaban al pobre, oraban por el necesitado. Era una iglesia que vivía en una unidad y trabajaba mucho para que la obra del Señor saliera adelante. ¿Verdad que como iglesia, como misión, mi Redentor vive, nos identificamos con eso? Nosotros trabajamos arduamente para que esta obra salga adelante. Usted la ve, esta obra bien desarrollada, ¿por qué? Primero porque Dios está aquí. Y hay un buen grupo de hermanos que se esfuerzan día con día para que esta obra salga adelante. Y qué bueno, y los felicito, y los felicitamos, ¿verdad? Porque le echamos ganas a salir adelante. Amén. Entonces Éfeso así era una iglesia que trabajaba constantemente, ¿verdad? Fíjense que esta carta, ¿verdad? Jesús le revela a Juan que le escribe a la iglesia y se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que camina entre los 7 candelabros de oro. Esto simboliza, hermanos, la autoridad de Dios. Esto simboliza la presencia de Dios en la iglesia. ¿Qué
¿Qué significa eso? Que originalmente la presencia de Dios estaba en esa iglesia. Y es la presencia que usted y yo anhelamos constantemente que esté con nosotros. Sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios no vamos a llegar nada de lejos, ¿verdad? Jesús observa las obras, pero también evalúa aquella iglesia en su corazón. Nosotros como iglesia, Dios conoce que usted trabaja para la obra. Y dice la palabra de Dios que cuando trabajamos lo hagamos para el Señor. Y que cuando trabajamos para el Señor, no trabajamos en vano. Porque el Señor paga a los que trabajan en su obra. Amén. Yo sé que usted ha trabajado en el Señor y Dios lo ha bendecido por ese gran trabajo. Y sigámoslo haciendo así. Pero el Señor también nos observa en su corazón. Porque el Señor, desde que creó al hombre, su intención era que él pudiera tener una relación muy especial entre Dios y el hombre. ¿Sabe que usted y yo tenemos una relación muy especial entre Dios y nosotros? Que el hombre pecador no la puede tener. Porque esa relación solo la tiene aquel que se entrega al Señor en alma, corazón y vida. Aquel que se esfuerza por agradar a su Señor. Amén. Elogió a la iglesia, ¿verdad? Le reconoció sus obras y su trabajo y su perseverancia. Mire, porque pudo ver que en Éfeso había una iglesia activa. ¿Cómo quiere usted que seamos una iglesia activa? Fíjense que en algunos pueblos, en algunos lugares, usted ve las iglesias cerradas. ¿Y qué pasó aquí? Ya nadie se quiere congregar. ¿Por qué? Porque muchas veces el liderazgo fue mal ejemplo, fue persona que se alejó de Dios y ya nadie quiere seguir esa obra. Pero cuando usted reconoce, como en esta iglesia, tenemos un pastor que busca de Dios, tenemos un pastor que se entrega por el bienestar de su iglesia, y eso es bueno, y eso lo ve Dios. Pero también quiere que el pueblo sea un pueblo entregado para Dios. Dígame, nosotros somos el pueblo de Dios. Y hoy a través de esta Santa Cena se nos ha exhortado, ¿verdad?, que nos alejemos del pecado y que busquemos la santidad. Amén. Son dos cosas bien diferentes. Una es que nos alejemos del pecado, pero también quiere que busquemos la santidad. Dios quiere una iglesia santa, ¿verdad? Dios, hermanos, que era una iglesia que estaba bien comprometida. Fíjense de que si nosotros vemos en Éfeso era una sociedad corrupta. ¿Por qué? Porque tenían la idolatría, hacían rituales a la diosa Diana. El erotismo era palpable en ese tiempo. Era una sociedad idólatra. Fíjense de que yo agradezco a Dios porque nosotros pertenecemos, hoy ya vemos el distrito, a un distrito donde el evangelio, yo digo que pasamos del 60%. Pero usted vaya a otros pueblos, va a haber una idolatría terrible. Hay países vecinos donde hay ciudades, no las vamos a mencionar por respeto, pero ellos, hermanos, la idolatría es terriblemente. Y hay algo que dice la palabra de Dios, que Él no comparte su gloria con nadie. Dios aborrece a una sociedad idólatra. Éfeso estaba viviendo esa situación. Como les dije, económicamente era una ciudad muy próspera. La gente, en lugar de ir al templo de Dios, a la iglesia de Dios, se iban a disfrutar su dinero. Y no es malo que tengan dinero, lo malo es que no adoran a Dios. Y mire, esta iglesia estaba comprometida en llevar el evangelio de Jesucristo, porque luego de que Cristo ascendiera al cielo, también la persecución vino. Y yo siempre digo, el plan perfecto de Dios
Jerusalén, en Samaria y hasta Zacacola. Amén. Hasta aquí llegó el santo evangelio de Dios, hermanos, gracias a la vida que ofrecieron nuestros antepasados. Los discípulos del Señor murieron también, muchos sacrificados para que usted y yo hoy disfrutemos de un evangelio santo. Amén. Era una iglesia diligente porque había entendido. Yo siempre digo, Pablo, Timoteo, fueron hombres ejemplos y esos ejemplos siguieron, pero el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dio hasta la vida por nosotros. Amén. Mire, sus miembros eran trabajadores en el servicio a Dios. O sea, no eran perezosos. Un perezoso no le gusta trabajar. Peor en la iglesia donde no le van a pagar. El perezoso. Pero usted y yo hemos entendido que hemos sido llamados a servir y a trabajar en la obra de Dios. Mire, es gratificante cuando nosotros podemos ver, ¿verdad? Ustedes como iglesia pueden ver a dónde estábamos 15 años atrás, a dónde estamos hoy. Podemos decir dónde estábamos mejor, pero lo mejor es que la presencia de Dios aún esté con nosotros. Y luchemos porque esto así sea. Luchemos, ¿verdad? Habían demostrado perseverancia en medio de las dificultades que tuvieron y se mantuvieron firmes en su fe. ¿Sabe, hermano? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, usted y yo vamos a vencer. Amén. Denle aplauso al Señor, hermano, porque Él somos más que vencedores. Amén. No hay pobreza que nos detenga, ¿verdad? No hay enfermedad que nos aleje del amor de Dios, hermano. Porque estar en su presencia es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Dios se puede, hermanos, y su misericordia es para siempre. Esta iglesia tenía el discernimiento espiritual, y lo voy a resumir porque también hay que respetar el factor tiempo, ¿verdad? Pero ellos tenían, hermanos, el discernimiento espiritual. ¿Saben que usted y yo debemos de anhelar ese don, verdad? De tener discernimiento espiritual. Dice así, mire, y que no puede soportar a los malos, y han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Ellos tenían el don de discernimiento de espíritu, hermano. Nosotros lo vamos a aplicar también a nuestro tiempo. ¿Sabe que hoy se ha levantado una bola de profetas? Mentirosos y medios, que lo único que persiguen es enriquecerse a ellos mismos. Y andan predicando el evangelio de la prosperidad. Usted tiene que ser enfermedad, si da una ofrenda de $1,000, usted va a ser sano. Pero yo no tengo, le dice el hermano. Venga lo que sea, pero tráigalo. No, hermanos, eso no, ese es falso profeta. Porque la palabra de Dios sabe qué es lo que dice. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en Jesús? Pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. Cuidado con los falsos profetas. Le vienen a decir a usted, le sacan el piedo y lo alejan hasta que usted quizás si no tiene cuidado lo van a meter hasta en la hechicería. Lo van a dejar hasta sin cinco. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ese mensaje fue para esa iglesia. Esa iglesia tuvo la capacidad de discernir cuáles eran los falsos profetas. Porque saben que si usted estudia otras iglesias, allí tenían gente que consentía, tenían a una Jezabel que seducía a los siervos de Dios
¿Por qué? Porque se descuidaron en esa área. Cuidado, ¿verdad? Los líderes, el pastor, debemos de tener mucho cuidado de qué clase de gente viene a nuestras iglesias. Hoy les andan metiendo hasta tomas consagradas, ¿cierto o no? Si quiere sanar, tómese ese aceite que viene de no sé qué. Tengan cuidado, hermanitas. Eso es falso. Eso es falso. Entonces esta iglesia nosotros vemos que tenía ese discernimiento espiritual, ¿verdad? Y nosotros también debemos de tenerlo. Cuidado con esos mensajes engañosos. Cuidado con esos mensajes engañosos. Mire, ellos resistieron a la persecución. Pero mire el versículo 4. Ya la admiró el Señor, ¿verdad? Ya era una iglesia trabajadora, una iglesia que no toleraba los malos, una iglesia que vivía constantemente esforzándose, pero había algo que al Señor no le agradó. Cuidado en el área de nosotros que al Señor no le agrada. Y mira el verso 4, pero tengo contra ti, que has dejado. ¿Cómo puede ser una iglesia entregada? Ha dejado su primer amor. Ya no hay lágrimas en las oraciones de los siervos. Porque estamos afanados muchas veces en cosas secundarias, hermano. Pero el Señor nos llama también a usted y a mí que hoy volvamos a nuestro primer amor. Usted también no tomó Santa Cena por él y el motivo, tiene razón, pero propóngase en su corazón vivir para Cristo. Y que en la próxima día yo voy a tomar Santa Cena porque soy un cristiano que le obedece a su Señor. Porque soy un cristiano que yo no me quiero quedar el día que nuestro Señor venga, sino que me quiero ir a una eternidad con Él, aleluya. Entonces tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Miren, no dice que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. ¿Sabe? Hay una diferencia entre dejar algo y perder algo. Porque perder algo es que yo lo hice sin mi consentimiento, de repente, ¿dónde dejé la llave? ¿A usted le ha pasado? Aleluya. ¿Dónde dejé la llave del carro y buscando las perdió ya no hay? Muchas veces lo que usted pierde no da cuenta, porque no sabe dónde lo dejó. Pero cuando dice dejar, sabe dónde lo dejaron. Sabe que usted y yo sabemos cuándo hemos dejado el primer amor. Sabe usted que sabemos cómo hemos dejado el primer amor. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos ponemos a disposición, ¿verdad, pastor? Mándenos a evangelizar. ¿Qué día va a haber ayuno? El miércoles no, yo voy a venir lunes y martes también, porque tenemos en nuestro corazón aquel deseo de servirle a Dios. Pero con el tiempo vamos desistiendo hasta que nos volvemos como Éfeso, solo una iglesia religiosa. Solo nos queremos poner la camisita, la corbata y está bien. Pero el Señor quiere que aquí usted sea siervo de Dios y allá afuera también sea siervo de Dios. ¿Sabe que mucha gente está dejando de creer en la iglesia evangélica porque los miembros de la iglesia están dando mal testimonio? Bonito hablamos aquí, pero malteados allá en la calle. En la cancha se nos olvida que somos cristianos. De hecho, alguien está en la cancha gritando, no es cristiano, no ha conocido a Dios, necesita conocer a Dios. Poco a poco nos vamos yendo al mundo y cuando venimos a ver, estamos limpiando en el mundial. Ese le había pasado eso. Y quizás día domingo la iglesia reviente de asistencia, pero de aquí nada. El Señor no quiere una iglesia limitada. Amén. Quiere una iglesia
sirva a Dios para que le agradezcan aquí. Amén. Si aquí nadie nos va a agradecer un favor que hagamos. Amén. Cuando hagamos un favor, hagámoslo desprendidamente. Si nos agradecen, gloria a Dios. Si no le agradecen, ay, déjenlo. Amén. Quien le va a recompensar es el Dios de los cielos. Amén. Dios. Quien le va a recompensar es el Dios de los cielos. No voy a la iglesia porque tengo que gastar en gasolina, hermanos, eso no es gasto. Sabe que lo que venimos a edificarnos aquí no tiene precio, hermano. Amén. Así es. Usted vaya a una cita con un psicólogo, le van a sacar $50 y usted va a salir siendo el mismo. Pero si viene a Dios, si viene al altar, el Señor confortará su alma, lo llenará de su presencia y no le va a dar nada. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que Dios quiere que reconozcamos y volvamos al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿A qué nos llama el Señor? Arrepentirnos. Y mire, y haz las primeras obras. Cuando hay que ser sincero, muchos le servíamos más al Señor hace que 2-3 años, ¿cierto o no es cierto? Pero hay algo bueno que a partir de hoy vamos a volver a servirle al Señor. Amén. Yo digo, comprometámonos con el Señor a servirle a Él, ¿verdad? Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire, y si no obedecemos, pues si no lo hacemos, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, perder la presencia del Espíritu Santo de un cristiano, lo hemos perdido todo. Sí, amén. Pero aquí nos da una oportunidad. Este es un mensaje de esperanza, ¿verdad? Que tenemos una esperanza viva, que si le obedecemos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Gloria a Dios. Hay mucho más, pero no voy a saltar hasta el 7. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu nos está diciendo ahora. ¿Hemos oído lo que el Espíritu nos ha dicho ahora? Amén, ¿verdad? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos oído el mensaje, lo vamos a cortar, pero yo creo que hemos aprendido. Gloria a Dios, amén. Reconocemos que hemos dejado el primer amor. Reconocemos que hoy, en muchos aspectos de nuestra vida, ya nada es igual. Pero dice la Biblia que todo pasa. Los dones van a pasar, pero el amor de Dios permanece para siempre. ¿Eso qué significa? Que hoy es día de perdón. Si nosotros queremos en nuestro corazón, ¿verdad? Incline su rostro y hagamos una oración. Si usted siente bien levantar la mano y reconciliarse con Dios, es un compromiso, ¿verdad? Pero el Señor hoy nos dice que volvamos al primer amor. Que hay cosas buenas que hemos hecho, no lo dudamos. Pero Él quiere que obedezcamos su palabra. Que le amemos a Él sobre todas las cosas. Que si el dinero, lo material nos va a separar de Dios, es preferible que sigamos siendo pobres. Pero que el amor de Dios no falte en nuestro corazón. Todo lo que usted tiene a su alrededor, Dios le ha provisto, Dios le ha bendecido. Pero Él quiere llenar su corazón con su presencia.
Quizás podamos hablar en lengua, tener un don de sanidad, pero si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermano, déjame decirte que no somos nada. Lo que nos da valor a nuestra vida es que mora el Espíritu Santo en nosotros. Qué rico es sentir su presencia en nuestra vida. Perdonar y renovar nuestra vida, aleluya. Amado hermano, déjese querer por Dios. Dios me ama tal y como es, aleluya. Él solo pide de usted que le obedezca y que vuelva a llegar a las primeras obras y aún mejores, porque el Espíritu Santo fluye en nuestra vida. Yo pido a Dios que llene nuestra iglesia con su poder, que sea una iglesia más humilde y más comprometida con Él, aleluya. Si hay alguien por primera vez que está aquí, no le ha tocado, le ha llamado, yo le hago el llamado que pase al frente y que entregue su vida, su corazón a Dios. La presencia de Dios va a transformar su vida, aleluya. ¿Quién no dejará el padre, mi madre, mi esposa, mi hijo, por causa de mí? Dice su palabra, no es digno de mí. Pero aquí estamos, un pueblo que hemos entregado nuestro corazón, que estamos dispuestos a luchar hasta el final con paciencia hasta la venida de Cristo. Una iglesia que está preparada para la persecución, aleluya. Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia, sino que es con el poder del Espíritu Santo que vamos a vencer, aleluya. Señor, hay enfermedades en los miembros de esta iglesia, aleluya. Pero que tu Espíritu Santo limpie esa sangre, que tu Espíritu Santo renueve órganos dañados. La presencia de Dios es poderosa, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por este hermoso devocional, por esta fiesta solemne, por tu palabra que ha hablado de nuestra vida. Nos ha dado paciencia para estar con nuestros oídos y con nuestro corazón atesorando tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu pueblo no va vacío, sino va lleno con el poder del Espíritu.